Saludamos a quienes están por primera vez en este lugar, que quizás nos están visitando, les damos la bienvenida. Saludamos también a los que nos están acompañando por medio de la transmisión. Queremos que juntos reflexionemos acerca de una pregunta que ven en pantalla. ¿Qué es la Pascua? Quizás para muchos de la iglesia les resulte un tanto conocido y quizás nos sirva para volcar aún más el corazón en adoración y en agradecimiento al Señor y estar orando por aquellas personas que hoy por primera vez escuchen este mensaje. Y quizás no te suena tan familiar o simplemente te suena de esto que solemos hacer una vez al año con la conocida Semana Santa. Bueno, que podamos refrescar el concepto de acuerdo a la Biblia, ver y entender qué es la Pascua y quién es la Pascua de acuerdo a la Biblia. Si ustedes se fijan los días anteriores en el noticiero, con todo el éxodo, justo vamos a leer en Éxodo, pero con todo el éxodo a la costa atlántica de las personas, que algunas se toman vacaciones, se toman días de descanso, yo me preguntaba, ¿entenderán estas personas cuál es el correcto significado de la Pascua? Vamos a un comercio a comprar algo para comer, a cualquier tipo de comercio, no necesariamente a los que venden huevos de chocolate. Chao, nos vemos, felices Pascuas. Y yo digo, ¿entenderán el verdadero significado de la Pascua? Y no es que nosotros la tengamos clara, pero sí tenemos elementos para poder explicar, de acuerdo a la Biblia, qué es la Pascua. Por eso, para todos en esta noche, los que lo conocemos la historia y aquellos que no la conocemos tanto, entender qué quiere decir la Pascua. Y vamos a leer en el libro de Éxodo. En pantalla lo van a ver capaz chiquito, así que si lo pueden buscar en sus Biblias mejor. Capítulo 12, versículos 1 al 13. Dice, mientras, es la Nueva Traducción Viviente, por si alguna versión que tienen en sus manos varía un tanto. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, de 1 año, que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Y estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan el bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche, dice Dios, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero hay una salvedad. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar la casa en donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre,
Pascua, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Un último texto. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo, y abro un pequeño paréntesis. ¿Vieron cuando en los evangelios se presenta un término y un significado? Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la misma lógica. El sacrificio es el sacrificio de la Pascua del Señor, el término, porque Él pasó de largo, el significado, las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Entonces dijimos que, y vamos a ser muy breves, vamos a pensar en el significado correcto de la Pascua. ¿Y qué es la Pascua entonces, de acuerdo a lo que leímos? Pascua es pasar de largo. La ira de Dios pasó de largo sobre todas las casas que por fe sacrificaron un cordero. ¿Por qué por fe? Porque el pueblo de Israel no tenía idea de lo que iba a pasar después. Dios dio las indicaciones a Moisés, Moisés las transmitió al pueblo y el pueblo tuvo que, número 1, creer, número 2, obedecer. Por eso, por fe, sacrificaron un cordero. Ahora bien, esta es la definición, pero ¿cómo es que llegamos a esta situación? Y vamos a poner la historia en contexto. ¿Por qué Dios manifestó su ira con el pueblo de Egipto? Bueno, vamos al origen. Empezamos por la creación, ¿sí? Dice la Biblia que Dios creó todas las cosas. Y aquellos que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, creemos también en un Dios creador. A diferencia quizás de otras corrientes que podemos escuchar de la puerta para afuera. Y así como creó todas las cosas, Dios creó a Adán y Eva, que tomaron alguna decisión incorrecta a los ojos de Dios. Desobedecieron y a partir de la desobediencia, tanto de Adán como de Eva, dice la Biblia que entró el pecado en las personas y así como entró el pecado entró la muerte y por eso la muerte se traspasó a todas las personas que en ese momento no existían porque somos nosotros. Y dice la Biblia en Romanos, todos pecaron, y siempre me gusta decirlo, como una declaración universal. Después de Adán y Eva comenzaron y hubo descendencia. Se siguieron reproduciendo, las personas nacieron y crecieron y llegamos a este personaje de la Biblia que se llama Abraham, el padre de la fe, conocido como el padre de la fe, sobre quien Dios constituye su pueblo, el pueblo de Israel. Ahora bien, como para esa altura el pecado estaba en todos los hombres, el pueblo de Israel también tomó malas decisiones y se transformaron en un pueblo esclavo de otro pueblo, el pueblo de Egipto. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón, que fueron los representantes de Dios para el pueblo? Se acercaron a Faraón y le dijeron, Faraón, deja libre al pueblo de Dios. Y Faraón no hizo eso, todo lo contrario, endureció su mano hacia el pueblo de Israel. Y por eso Dios mandó 10 plagas, que las conocemos. No las vamos a mencionar, pero algunas nos acordamos, de granizo, del agua que se convierte en sangre, etcétera, etcétera. La última y peor plaga, la que leímos recién, la muerte de los primeros hijos, de todo primer hijo varón y toda primera cría macho de animales. Y es ahí donde Dios le dice lo que leímos recién. Dios le dice a Moisés, yo voy a arrasar con todo Egipto, voy a desatar mi ira y mi furia. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que al pueblo mío, al pueblo de ustedes, no lo voy a ejecutar? Van a agarrar un cordero, lo van a matar, lo van a comer, van a escurrir la sangre, van a pintar los marcos de las puertas. Y cuando yo vaya con mi furia y arrase con todo Egipto, voy a ver los marcos pintados y voy a pasar de largo. Esa es la Pascua de Jehová, este evento que después se instituyó como una ceremonia perpetua que trajo salvación y liberación al pueblo de Israel. Esto sucedió
en la antigüedad, mucho, pero mucho tiempo atrás, por los inicios de la Biblia. Ahora, nosotros vemos que el jueves o el viernes ponemos un canal de televisión y están dando la pasión de Cristo. Nos llegan mensajes acerca de que Jesucristo es la Pascua, que vivió, que murió, que resucitó. Y es correcto, Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque esto que sucedió en la antigüedad es un acercamiento, una sombra de lo que iba a pasar en un futuro de ese momento, en un pasado, gracias, en un futuro de ese momento, en un pasado para nosotros. Siglos más tarde, nació Jesús, hace aproximadamente 2023 años atrás, que él formaba parte de un pueblo que, oh casualidad, estaba siendo oprimido por un imperio, el imperio romano. Jesús, como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, como el Mesías, empieza a tener mucha fama, empiezan las personas a admirarse de todo lo que él hacía, de todos los milagros que él hacía, de todas las señales que él hacía, al punto tal de que era visto como un rey. Y incluso hay una historia en la Biblia que entra con un burro por la ciudad y las personas le empiezan a colocar ramas adelante, el conocido Domingo de Ramos. Esto ponía muy furioso a los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos de turno, los faraones entre comillas, si quieren, porque ellos dominaban sobre el pueblo y no toleraban la idea de que Jesús venga de parte de Dios. Entonces idearon un plan para matar a Jesús. Este plan, que también era un plan de Dios, se dio en el contexto de la celebración de este ceremonial, de la Pascua, en donde está la conocida Última Cena, tendrán ahí visualizado el cuadro, ¿no?, de la Última Cena, donde Jesús, y no sé si los discípulos habrán tenido idea en ese momento, Jesús parte el pan y dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y en ninguno de los evangelios se relata que coman un cordero en esa noche. Jesús está prefigurándose como el Cordero de Dios, de quien ahora vamos a hablar. Celebran la Pascua, parten el pan, y luego de eso se concreta el plan que hubo para matar a Jesús, que repito, era un plan divino de Dios establecido para nuestra redención. Jesús es crucificado, muere, es sepultado y resucita al tercer día. Entonces dijimos que la Pascua fue un evento en el cual la ira de Dios pasó de largo sobre todas las casas que por fe sacrificaron un cordero. Bien, eso es acerca de qué es la Pascua. Ahora, ¿quién es la Pascua? La Pascua es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y lo dice en San Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto no es que se parece a la ceremonia que leímos en la antigüedad, sino que al revés, aquella ceremonia es un parecido, es una prefiguración de lo que iba a suceder con Jesús. Por lo tanto, el significado real, concreto, espiritual y bíblico para nosotros de la Pascua es que Dios envió su Cordero para librarnos de la condición de esclavos en la cual estamos por causa del pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios. Y si estás por casualidad escuchando o por causalidad, porque Dios te trajo a este lugar escuchando lo que leímos en la Biblia, Jesús fue el Cordero que derramó su sangre preciosa en la cruz. Jesús fue el Cordero que nos sustituyó. Jesús fue el Cordero por quien el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y si vos crees en Jesucristo, si vos te arrepentís de tus pecados, si vos crees en que su sangre la derramó para salvarte, dice la Biblia que tenés vida eterna. Si vos te arrepentís y crees y depositas tu fe, como tuvieron que hacer con aquel cordero de la antigüedad, depositas tu fe en Jesucristo, dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que Dios viene con su furia hacia todos nosotros y aquellos que creyeron en Jesús tenemos una protección, que es la sangre de Cristo. Dios ve la sangre de Cristo y ¿saben qué? Pascua.
pasa de largo. No somos receptores de la ira de Dios. Este es el mensaje de la Pascua. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tanto en el tiempo del Éxodo como en el tiempo del Señor Jesús, Dios dio salvación a su pueblo a través de su sangre, proveyendo un sustituto y otorgando una salida. Brevemente, ¿por qué decimos sangre? Porque este acontecimiento antiguo y este acontecimiento al presente es un acto de salvación por sangre. Dios ve en nosotros la sangre de Cristo y pasa de largo. No somos receptores de su ira. Sangre que nos protege de la ira de Dios, como sucedió en la antigüedad. Decimos y hablamos de sustitución, porque en la antigüedad este acto requería que haya un sustituto para la familia, un animal, un cordero inocente, alguien que reemplace a esos primeros hijos. Y gracias a Dios y a su misericordia que para nosotros apareció un sustituto, un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, iglesia, cada día, cada domingo, pensemos en esto, que Dios hirió a su primogénito en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y noten que en el mismo momento, en la antigüedad, Dios revela su juicio y su misericordia. Juicio para el pueblo de Egipto, misericordia para el pueblo de Israel. De la misma manera sucede con la cruz de Cristo. Revela misericordia para aquellos que depositan su fe y creen en Jesucristo como su Salvador. Pero también manifiesta el juicio para aquellos que no han creído en su nombre. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Llevó Él nuestros pecados y, como dijimos antes, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso Dios salva a través de su sangre en la antigüedad y en el presente, a través de un sustituto en la antigüedad y en el presente, y también otorgando una salida. Dijimos que los israelitas tuvieron que tener fe porque no tenían idea de lo que iba a pasar. Por eso decimos que la fe es crucial para que la ira de Dios pase de largo. Por eso decimos que la fe en el Cordero, la fe en Jesucristo es crucial para nuestra salvación. Creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocernos en ese estado de, entre comillas, Egipto, de pecado, de esclavos del pecado, y creer en que la muerte del Señor Jesucristo, del Cordero, en la cruz del Calvario, fue por mí y para mi liberación. Dios nos da una salida. Ok, ¿una salida a todos mis problemas? La verdad, no sé. Pero sí, Dios nos da una salida al problema del pecado. Y somos libres cuando creemos en Cristo de las ataduras del pecado y somos libres de recibir la ira de Dios. Por eso decimos que Dios antiguamente en la cruz del Calvario y en el presente salva a través de su sangre, proveyendo un sustituto y otorgando una salida. Vamos culminando. La Pascua nos enseña que somos pecadores y que Dios envió a Jesucristo para que derrame su sangre en la cruz del Calvario, siendo Él ese Cordero sustituto que ocupó nuestro lugar para darle una salida a nuestro gran problema. ¿Qué problema? El problema del pecado. Hermanos, nos quedamos con este texto que está ahí en Éxodo. Dice, luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Ninguna persona extranjera podrá comer la cena de Pascua, pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comerla si está circuncidado. Nosotros somos esos esclavos que fuimos redimidos, que fuimos comprados por la sangre de Cristo y por eso podemos constantemente celebrar la Pascua. Cualquier Pascua no, fíjense en Éxodo lo que leímos antes, la Pascua del Señor. Así que gracias a Dios, porque cada día podemos reconocer que nos salvó, que nos dio un sustituto, un Cordero, que es Cristo, nuestra Pascua.
Y algún día estaremos junto a millares y millares cantando en el cielo. Digno es el Cordero. Porque como bien reflexionamos, Jesucristo murió y fue sepultado y no quedó ahí. Porque no adoramos un muerto. Jesucristo vive. Jesucristo resucitó. Y como Él vive, puede dar vida, porque un muerto no puede dar vida, pero alguien que vive, como bien dijo Luciano anteriormente, puede dar vida. Y culmino con esto, mi amigo. Si venís hoy por primera vez, si estás viniendo hace algún tiempo acompañándonos, vení a Cristo en fe y en arrepentimiento. Si vos creés en Jesús, si vos reconocés tu estado de pecado, si vos le pedís perdón, la sangre del Señor, la sangre del Cordero, te limpia, te protege. Y ¿sabes qué? Dios, cuando te ve a través del Señor Jesús, con su ira, Pascua pasa de largo.